tal? Mi nombre es Oscar y esta es la primera evaluación de la materia Vehículos Inteligentes. Esta evaluación se realizó en la plataforma para programación Python. Entonces, esta evaluación consistía de dos actividades. La primera actividad tenía que ver con información proveniente de una cámara y mediciones provenientes de un lidar. Nuestro sensor cámara en este caso estaba formado por dos cámaras separadas 120 milímetros una de la otra, y nuestro lidar estaba posicionado debajo de nuestra cámara izquierda. Entonces, en la primera actividad lo que se nos pedía era aproximar la apertura horizontal de nuestra cámara y se nos pedía proyectar los puntos obtenidos de nuestro lidar en la imagen que tomaba la cámara derecha. En la segunda actividad, que era la actividad de sensores inerciales y GPS, se nos pedía trazar y caracterizar una trayectoria realizada por un vehículo. Entonces, en la aproximación del ángulo total de la apertura de la cámara, el método utilizado fue buscar algún punto de referencia en el que yo pudiera conocer el ángulo de ese punto y la cantidad de píxeles de ese punto. Si nosotros graficamos en coordenadas polares las mediciones de nuestro lidar, vemos que el lidar tiene una apertura de aproximadamente 270 grados. Y hay puntos característicos, por ejemplo, el punto que está justo enfrente, que tiene un ángulo de 90 grados, yo puedo saber que ese punto corresponde al píxel 366 por ser el punto medio de la imagen. Sabemos que nuestra imagen total tiene una horizontal de 672 píxeles. Lo siguiente es buscar algún ángulo que sea fácil de reconocer, por ejemplo este, que aparentemente es un borde de una columna en donde los rayos del lidar al llegar al borde de la columna llegan hacia el siguiente fondo, que sería una habitación continua. Eso ocurre a los 77 grados y ahora les muestro cómo encontramos que eso pasa al píxel 436. Yo realicé un script que me permite mover una barra vertical de color rojo, moverla y deslizarla sobre la imagen. Acá abajo está la escala en píxeles y esta me indica la posición actual de la barra vertical en píxeles. El punto que yo estoy tratando de buscar es este borde de esta columna en donde las trazas del lidar se van hacia el fondo de la otra pared. Entonces, si yo posiciono esta barra vertical sobre ese borde, podemos obtener fácilmente la medida en píxeles. Contrarrestando estos datos en píxeles con los datos de nuestro lidar, obtenemos el ángulo. Luego podemos obtener una relación de cuántos ángulos me corrí y cuántos píxeles recorrí al moverme esa cantidad de ángulos. Conociendo esta información y conociendo la cantidad de píxeles totales, yo puedo, mediante una relación, obtener la apertura total de la cámara, la cual, calculada con este método, nos da alrededor de 90,72 grados. Otro método que se puede utilizar es, conociendo la altura en píxeles de nuestra imagen, podemos usar alguna relación trigonométrica, como en este caso la tangente del ángulo de la apertura de la cámara va a ser igual a la altura dividido 2 veces el foco de la imagen. Utilizando este método para aproximar la apertura de la cámara obtenemos 89,52 grados, que es un número que coincide bastante con nuestro valor obtenido de la otra forma. Bueno, en el segundo inciso fue la proyección sobre nuestra imagen. Lo que hicimos fue aplicar directamente un enfoque matricial. Para ello fue necesario obtener las matrices de rotación y de traslación, en donde fácilmente podemos ingresar los parámetros extrínsecos de nuestra cámara, es decir, la posición y la rotación de nuestra cámara, y los parámetros intrínsecos que tienen que ver con las características de nuestra cámara, la apertura angular y la cantidad de píxeles de nuestra cámara. Bueno, en resumen, el método utilizado lo que hacemos es transformar las coordenadas del lidar, las transformamos en coordenadas mundo. Hay que tener en cuenta que en esta imagen esto representa un lidar de 3 dimensiones. El lidar que nosotros utilizamos solamente hace un barrido en 2 dimensiones, por lo cual una de las proyecciones, en este caso la que representa la altura, quedaría en 0. Una vez que tengo las coordenadas del lidar transformadas en coordenadas mundo, lo que hago es transformarlas en coordenadas mundo homogéneas.
Luego, esta matriz de coordenadas mundo homogéneas, lo que hago es multiplicarlas por la matriz K y la matriz RT, que son nuestra matriz de parámetros intrínsecos y nuestra matriz de parámetros extrínsecos. Esto lo hago para obtener las coordenadas de la cámara. Una vez que ya tengo las coordenadas de la cámara, que sería X, Y y Z, lo que hago es proyectar para obtener las coordenadas digitales en píxeles, que serían estas de acá. La forma para proyectarlas es usar la información de nuestras coordenadas y información de nuestros parámetros intrínsecos de la cámara. Eso nos determina la posición en píxeles del punto en donde yo estoy midiendo con el LiDAR sobre nuestra imagen en píxeles. El resultado obtenido al hacer esta proyección es el gráfico de la izquierda, que es la foto de la cámara izquierda, y el gráfico de la derecha, que es la foto de la cámara derecha. Acá se encuentran todos los puntos obtenidos por nuestro LiDAR. Lo que se hizo fue aplicar en las matrices de rotación y traslación, una rotación nula y una traslación, en este caso de menos 120 milímetros, que es la posición en donde se encuentra la otra cámara, ¿no? Recordemos que nuestro LiDAR está ubicado exactamente debajo de nuestra cámara izquierda. Por lo tanto, para obtener la proyección sobre la cámara derecha, hay que hacer una traslación. Para la segunda actividad, que se trataba de caracterizar una trayectoria, lo primero que se hizo fue tomar el archivo gigante que teníamos de datos, que es este de acá, e intentar quedarnos solamente con estas filas de acá, que son solamente ilustrativas, es para mostrar una idea de la dimensión de datos que teníamos para trabajar y la cantidad de datos con las que nos teníamos que quedar. Estas filas corresponden al momento en el que llegan las mediciones de nuestros 4 sensores de interés. El primer sensor corresponde a nuestro sensor GPS y los otros 3 corresponden a nuestras medidas de magnetómetro, giroscopio y acelerómetro. Hay que mencionar que de un total de 12.000 datos que contiene este archivo, solo nos quedamos con 72, que son solamente las filas en donde coinciden que llegan por lo menos estos 4 sensores al mismo tiempo. Lo segundo que hacemos, una vez que tenemos clasificadas esas filas, lo que hacemos es acomodarlas en matrices y luego separarlas en matrices por cada sensor. Luego a cada matriz correspondiente a cada uno de los sensores se le aplicó un filtro de medida móvil para lograr suavizar los datos. Entonces acá mostramos cómo separamos cada componente de los datos que nos interesan: aceleración en el eje X, aceleración en el eje Y y aceleración en el eje Z, provenientes de la matriz completa de aceleración que habíamos separado de los datos anteriores. Así con cada uno de los sensores. Para poder caracterizar los datos, lo que hicimos fue calcular la velocidad de la trayectoria, la altura de la trayectoria y la magnitud del giro. La velocidad de la trayectoria la obtuvimos con la aceleración en el eje X. La altura de la trayectoria la obtuvimos con el GPS y con la aceleración en el eje Z. La magnitud de giro, que es decir, cuánto estoy girando yo en cada momento, la obtuvimos superponiendo los datos del magnetómetro y del giroscopio. Para estimar la velocidad, el punto que a nosotros nos interesa es cuando la velocidad es cero, porque eso implica que el vehículo estuvo detenido. Para poder estimar la altura, lo que nosotros hicimos fue intentar mezclar los datos de la altura del GPS con los datos de la altura provenientes de la aceleración en el eje Z. Hay que mencionar que para obtener la posición en la altura en el eje Z hay que integrar 2 veces la aceleración. Para poder hacer esto, primero hay que eliminar el offset de 9,8 G apuntando hacia abajo constantemente. Una vez logrado esto, aplicamos un filtro compensado en donde le damos mucho más peso a la medición de nuestro GPS porque la consideramos más precisa. Sin embargo, el aporte de nuestra medición en aceleración nos da una buena aproximación de la altura real de nuestro vehículo en todo momento. Luego lo que hicimos fue estimar la magnitud del giro. Interpretamos en este caso que cuando subimos estamos girando hacia la derecha y cuando bajamos estamos girando hacia la izquierda. Entonces, para poder estimar la magnitud de giro,
Yo uso los datos provenientes del magnetómetro y los datos provenientes del giroscopio. El giroscopio directamente nos da la velocidad con la cual yo estoy girando. Es decir, si aumenta la velocidad hacia arriba, estoy girando más rápido hacia la derecha. Si aumenta la velocidad hacia abajo, estoy girando hacia la izquierda. El magnetrómetro, por otro lado, nos está indicando constantemente la intensidad del campo magnético en el norte. Si yo hago una descomposición de esta intensidad, lo que hago es medir cuál es la proyección de nuestro campo magnético en alguno de los ejes que yo estoy usando, en este caso nuestro eje X. De nuevo aplico un filtro ponderado para obtener una mejor estimación de nuestros datos. El resultado obtenido es esta trayectoria. En la trayectoria podemos ver que tenemos círculos, los cuales aumentan y disminuyen de tamaño. La idea es que cuando el tamaño es constante, yo mantuve la altura, y cuando los círculos se achican, significa que disminuí la altura. Por ejemplo, en este caso, en donde yo voy subiendo por la avenida Argentina, los círculos se van haciendo cada vez más grandes. Podemos ver también que el color de los círculos indica amarillo, que no hay giro, es decir, estos son tramos rectos, verde para giros a la derecha y rojo para giros a la izquierda, como indica la leyenda de acá arriba. Vemos que en esta parte tenemos giros a la izquierda, giros a la derecha, que están en verde, giros a la izquierda, y aproximan muy bien a los movimientos realizados por el vehículo. Bueno, eso sería todo.